Durante siglos, la historia la han escrito los vencedores o los que mejor supieron contarse a sí mismos. Y en este relato global, España ha sido quizás el imperio más difamado y mal interpretado de todos. Mientras Inglaterra, Francia, Holanda o Estados Unidos moldeaban su propia leyenda, la huella hispana quedaba sepultada bajo mitos, leyendas negras y silencios interesados. Pero la historia, la real, resiste, y cuando uno se detiene a observarla sin prejuicios, descubre que España no solo conquistó territorios, cambió el rumbo del mundo. Todo comenzó en 1492, un año que no solo marcó el final de la Reconquista, sino el inicio de una era completamente nueva para la humanidad. Cristóbal Colón, bajo bandera española, cruzaba el Atlántico y ponía en contacto dos mundos que hasta entonces vivían ignorándose mutuamente. Nacía la primera globalización de la historia, uniendo Europa, América, África y Asia en rutas comerciales, culturales y humanas que redefinirían el mapa y la identidad de los pueblos. 2 años más tarde, el Tratado de Tordesillas formalizaba algo insólito. Por primera vez, dos naciones, España y Portugal, se repartían el mundo conocido con base en acuerdos diplomáticos, sentando las bases del futuro derecho internacional. Fue el primer gran pacto geopolítico global. Mientras tanto, en los puertos españoles no solo salpaban naves, se trazaban mapas que darían forma al mundo, como el de Juan de la Cosa, que en 1500 representó América en un mapamundi por primera vez en la historia. España no solo exploraba, imaginaba el planeta antes que nadie. Y no todo era conquista. En 1512, las leyes de Burgos, las primeras de derechos humanos en el Nuevo Mundo, establecían que los indígenas debían ser tratados con dignidad, que no sean maltratados de palabra ni de obra, decían. Era un concepto revolucionario para la época. Mientras otros exterminaban, España se mestizaba, creando sociedades complejas, mixtas y nuevas. Esa misma visión humanista llegó hasta el corazón del Vaticano. En 1537, por influencia de los pensadores de la Escuela de Salamanca, como Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, el Papa Pablo III proclamó que los indígenas eran verdaderos hombres y no debían ser esclavizados. Fue una declaración que sacudió los cimientos del pensamiento colonial europeo. Y es que España también lideró la filosofía y la ciencia en su tiempo. La Escuela de Salamanca no solo defendió a los pueblos originarios, sino que introdujo conceptos claves para el pensamiento moderno, como la inflación, el mercado libre o la justicia social. Al mismo tiempo, se fundaban las primeras universidades de América. En 1538, la de Santo Domingo abría sus puertas. Para cuando Estados Unidos declaró su independencia en 1776, España ya había creado más de 30 universidades en suelo americano. La educación no era un privilegio europeo, era parte del proyecto hispanoamericano. Y si hablamos de economía, el real de A8, acuñado en Sevilla, se convirtió en la primera moneda global, base del futuro dólar. Su plata recorrió los continentes dando impulso a un comercio intercontinental que moldeó el sistema económico moderno. En 1519, Magallanes y Elcano partían en busca de una ruta a las Indias. 3 años después, regresaban habiendo logrado lo imposible, la primera vuelta al mundo. España no solo había unido océanos, había demostrado que la Tierra era un planeta navegable, completo y redondo. Mientras tanto, las flotas hispanas se enfrentaban al poder otomano en la batalla de Lepanto, donde España aportó la mayor parte del esfuerzo para frenar el avance islámico en Europa.
Y en el otro extremo del mundo, en 1565, España conectaba Asia y América mediante el galeón de Manila, la primera gran ruta comercial transpacífica. Filipinas y México intercambiaban bienes, ideas y culturas durante 250 años. Ni el medio ambiente quedó fuera de su visión. En 1573, Felipe II decretó las primeras leyes ecológicas prohibiendo la tala indiscriminada de árboles en América y Filipinas, un enfoque de sostenibilidad inaudito en la época, 4 siglos antes de que se hablara de cambio climático. La cultura también floreció como nunca. En 1605 nacía El Quijote, considerado el primer bestseller de la historia y piedra angular de la literatura moderna. Durante el Siglo de Oro, España dominaba el mundo con espada y con pluma. Y si hoy el mundo entero se rige por el calendario gregoriano, fue gracias a la reforma impulsada por sabios españoles en 1582 que corrigieron los errores del calendario juliano con una precisión matemática admirable. Mientras España fundaba cientos de ciudades en América, muchas de las cuales aún conservan su traza urbana original, también creaba hospitales, escuelas, universidades y catedrales que aún hoy asombran por su belleza. En 1717 nacía la Real Academia Española, un esfuerzo por unificar y preservar un idioma que hoy comparten más de 500 millones de personas, desde Cádiz hasta Bogotá, desde Buenos Aires hasta Los Ángeles. Pero España no dejó de innovar con los siglos. En 1803 lideró la primera campaña de vacunación global, llevando sueros contra la viruela a América, a Filipinas y a China. Y en 1888, Isaac Peral inventaba el primer submarino eléctrico funcional, adelantándose décadas a las potencias navales modernas. Incluso en Manila, bajo dominio español, se instalaron tranvías eléctricos antes que en muchas ciudades europeas, reflejo de un imperio que, lejos de ser solo militar, fue también profundamente tecnológico, urbano y moderno. Pero ¿cómo es España hoy? Entre el recuerdo, la herencia y el reencuentro. Han pasado siglos desde que los galeones españoles surcaron los océanos, fundando ciudades, universidades, caminos, iglesias, escuelas y también heridas. La historia de España y América no solo es una línea en un mapa, es un vínculo de sangre, cultura, idioma, contradicción y memoria. Y sin embargo, la relación entre España y sus antiguos virreinatos no terminó con la independencia. Sigue viva, migrando, viajando, hablándose, reinventándose todos los días. Hoy, más de 2,7 millones de hispanos viven en España y las cifras no hacen más que crecer. Pero más allá de los números, hay algo más profundo, un sentimiento ambivalente, un espejo compartido. Para muchos hispanos, España sigue siendo un faro, un destino, una promesa de vida mejor, especialmente en tiempos de crisis. Es el país donde se habla su idioma, donde pueden leer los letreros, donde sus títulos con suerte se homologan, donde pueden trabajar y caminar sin empezar desde cero del todo. En lugares como Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador o Argentina, España es vista como una tierra cercana pero distinta. Hay admiración por su historia, su cultura, su seguridad y su infraestructura, pero también hay críticas y resentimiento heredado. Algunos lo llaman colonialismo mental, otros lo ven como un lazo cultural natural. Para unos, España fue madre patria, para otros, madrastra distante. En muchos países hispanos, especialmente en las élites intelectuales, aún hay un discurso de ruptura con la herencia española. Pero en la calle, en el día a día, España sigue siendo referencia. Se consume su música, su televisión, su fútbol.
Y cada vez más se redescubre lo compartido, las palabras, las comidas, los dichos, la arquitectura, la forma de pensar. España, en muchos sentidos, es parte del ADN cultural de América Latina, aunque la relación con ese legado no sea siempre cómoda. Hoy España tiene nuevos rostros. En las calles de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla ya es común oír acentos de todo tipo: colombiano, venezolano, peruano, hondureño, argentino, cubano, ecuatoriano. La comunidad latinoamericana o hispana es ya una de las más grandes y visibles en la sociedad española. A diferencia de otras antiguas potencias coloniales como Francia o Inglaterra, España tiene con América una relación emocional. Comparten no solo un pasado, sino una lengua, un imaginario, una manera de ver el mundo. Y ese vínculo, aunque cargado de contradicciones, hoy es una oportunidad histórica, porque mientras el mundo se fragmenta en bloques y lenguas, la comunidad hispana, más de 500 millones de personas, podrían volver a mirarse, reconocerse, construir juntos. España ya no es imperio, pero sigue siendo un puente, un espacio donde confluyen historias separadas por el océano, pero unidas por el verbo. Muchos vienen buscando futuro, pero encuentran también raíces. España ya no navega con galeones, pero sigue siendo puerto. Sostiene nombres, acentos, canciones y esperanzas. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte a este canal y por supuesto darle a la campanita para que te avise de nuevos contenidos. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.